¿Qué tal, amigos de Santa Mónica TV Más Digital? Buenos días. Bienvenidos, ya estamos en Vidas de Fuego. Tenemos al Padre José Estebas con nosotros. Buenos días. Padre José, ¿qué tal estamos hoy? Bienvenido. Buenos días, Padre Nico. Pues nada, hoy para presentar una santa maravillosa, Santa Teresa de Jesús. Y un apellido largo, ¿verdad? Sánchez de Cepeda y Ahumada, la primera doctora de la Iglesia, santa, mística, escritora y ¿qué más? Filósofa. Bueno, de todo. Es que es tan completa esta mujer, ahí en el siglo XVI. Vivió carmelita, vivió religiosa, enferma casi todo el tiempo, pero sobre todo la experiencia maravillosa que tuvo con Jesús, de su experiencia mística, su experiencia de oración, maestra de oración. Maestra de oración, ¿verdad? Tanto así que a través de sus escritos, a través de su poesía, podemos rastrear esa poesía áurea, como se denomina, que habla de ese encuentro del alma, del ser humano, con Dios, una experiencia mística. Pero antes vamos, Padre José, a los primeros años de Teresa. Vamos a hablar de la niña Teresa, de la joven Teresa, para llegar después al rol de la santa. Correcto. Podemos pensar en su abuelo, Juan... de buena familia, ¿no? Sí. Juan Sánchez de Toledo, sí, que por cierto era judío y que había tenido un éxito muy grande y que en algún momento tuvo que pasar por el proceso de llamarle la atención, por ser una procesión delante de todo el mundo, arrepentido y centrado en su fe católica. Bueno, a raíz de esto ya fue a vivir a Ávila y allí nació su papá de Santa Teresa, don Alonso Sánchez de Cepeda, ¿no? Alonso, que primero tuvo una esposa, con ella, doña Catalina del Peso, tuvo dos hijos, bueno, tuvo varios, pero sobrevivieron dos, María y Juan. Y luego tuvo segundas nupcias con Beatriz de Ahumada, y que ahí es donde nació la primera hijita, que es Teresa, la más querida, ¿no? Después vendrían al final tres hermanas y siete hermanos, una familia muy numerosa, ¿no? Muy numerosa, así. Va dando señales, aunque al principio no, ¿verdad? Teresa iba a lo suyo, más bien daba muestras de una personalidad sólida, enérgica y de carácter. De niña era eufórica, entrañable, se adaptaba a cualquier persona, era, en fin, muy hábil también en sus labores. Y a los 7 añitos, con su hermano Alonso, que siempre estuvieron muy unidos, quisieron ir a entregar su vida por Cristo, a entregar su vida en tierras de moros. Y eso sí, al salir de Ávila, un tío los vio y los devolvió. Los devolvió a casa, ¿no? ¿Dónde vais vosotros, no? Sí. Y luego ya estos fervores se le fueron apagando, ese amor que tenía, y empezaron a surgir a sus 12 años, pues todo lo que es leer. Leía mucho, porque lectora, su padre, ¿verdad? Su madre... Por eso poeta. Sí, leía muchos libros, su padre lo facilitaba. Y fue muy culta. Y bueno, comenzó a leer los libros de caballería y ella comenzó a arreglarse femeninamente, con unos primos que aparecían por allá por su casa. Era muy guapa, padre. Sí, pensaban ya en casarse. En fin, tuvo también ahí a los 12 años, hasta los 13, que murió su mamá. Y entonces sintió la soledad. Cambia la vida, ¿no? Sí, cambió totalmente, ¿no? Y lo que sí fue acobijarse en la Virgen María. Le dijo que fuera su madre, ¿no? A partir de ahora. Y bueno, pues su padre, preocupado de estos ciertos amoríos, en cierta forma, que eran de pequeña, ¿no? Y más bien le ingresó en las monjas agustinas, un colegio que tenía, las agustinas... Al convento, que no vayas por ahí, al convento. Como para prepararlas a estas jóvenes para un día que fueran buenas madres, buenas esposas, ¿no? Y allá... Ella, además, la mentalidad de la época, estamos siglo de oro español, ¿verdad? Siglo XV, siglo XVI. Sí. La mujer o la casa, o casada, o para el convento.
Eso es. Y bueno, en ese tiempo, cuando estaba en las Agustinas, casi ni pensaba en absoluto ser religiosa. Así Más es. bien... Un poco traviesa y rebelde. Pero fíjate, encontró una monjita que le llamó mucho la atención. Esta se llama María de Briseño. Dice, sí tenía vocación. Y cómo lloraban con otras monjas al ver a Cristo doloroso, y le enseñó cómo acercarse a Cristo. Ella tenía rabia porque ella no podía llorar, ¿no?, en esta situación. Pero sí se dio cuenta de que era algo bonito ser religiosa, aunque ella no lo pensaba en ese momento, ¿no? Y bueno, después de un año de estar ahí, cayó enferma. Y el papá lo tuvo que sacar. Ahí es un punto de quiebre también en la Sí. biografía de Teresa de Jesús. Correcto. Cuando su papá lo lleva a casa de su hermana, hemos dicho que ya la familia prácticamente estaba ya desunida, su hermana se había casado, Separada, sí. sus hermanos ya iban viajando, etcétera. Bueno, sobre todo fue a Castellanos de Cañada, pero al pasar por Ortigosa había un tío, don Pedro de Cepeda, que tenía intenciones de ser religioso, y le dio el libro de las epístolas de San Jerónimo, las cartas de San Jerónimo, y le fue otra vez intentando descubrir la vocación, lo que había perdido, de que podría ser algún día religiosa, ¿no? Bueno, después de estar un año así más o menos, o un tiempito con su hermana, ya le dijo a su padre, quiero ingresar de religiosa. Y el padre le dijo, cuando me muera, ahí decides lo que quieras. Pero tenía una amiga en la Encarnación, convento de las Carmelitas, y comenzó a ver la posibilidad de ir al convento, y su padre al final accedió. Justamente con un hermano decidieron el hermano entrar al convento de los dominicos y ella a la Encarnación carmelita. Al hermano lo recuperó el papá, pero ya la vio tan decidida Teresa que ya incluso le dio una buena dote, le daba al año bastante dinero para que entrara en el convento con cierto privilegio, podemos decir, ¿no? Así es, en aquel tiempo. Sí. Y bueno, pues al principio dice que se le desgarró el corazón, los huesos, pero cuando ya hizo la profesión, sintió una alegría que dice, nunca me ha abandonado este gozo de entregarme al Señor, ¿no? La alegría profunda que tuvo en la profesión. Y inmediatamente otra vez la enfermedad, a sacarlo otra vez del convento. ¿Qué te parece? Sí, es la historia. Esa es la muerte aparente, ¿verdad? Correcto. Pero que no murió. Parecía muerta. Yo creo que ahí se inspiró para... Muero porque no muero, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Ese versito tan bonito. Fíjate qué pasó. Bueno, cuando salió del convento, otra vez a casa de la hermana, otra vez apareció el tío, pasó por casa del tío y le dio esta vez el tercer abecedario de Francisco de Osuna, que es cómo aprender a orar. Y esto le ha servido muchísimo. Digamos que después ha sido maestra de oración. Entonces, cómo prepararse para la oración, estar en un momento dedicado a ello, con quietud, etcétera. Los pasos para la oración tan bonito de estar en la presencia de Jesús, etcétera. Es algo bien bonito. Y esto le sirvió mucho. Y más, como dices, que la llevaron a una curandera que bueno, que en lugar de curarla le exprimió todo lo que podía tener de energía y casi, bueno, medio muerta. Pero en ese proceso, esos meses que estuvo ahí, se encontró con un curita que tenía problemas. Él era confesor, se quiso confesar con ella y se confesó ella con él, y al mismo tiempo le ganó que tenía un problemita, que una mujer pues estaba ahí detrás del curita, ¿no? Y logró quitarle un hechizo que le había dado esa mujer, un collar que tenía ahí un amuleto de cobre, se lo quitó Teresa para que ya quedara libre, y al final se arrepintió de todo y murió en santidad este curita, ¿no? El detalle tan bonito. Bueno, se produce la conversión en Teresa. Sí, fíjate que vamos a decir que está medio muerta por todo lo que le han exprimido propiamente, sí, con todos los curandera y ya estaban rezando misas por su eterno descanso.
caso, le habían puesto en sus ojos cera y pero el padre se resignaba un poco. El padre decía, aquí hay algo, aquí esta pasa. hija no es de morir, decía. Y 4 días la tuvo así, porque ya le habían hecho ya la sepultura y todo en el convento. 3 o 4 días. Y al final, fíjate, por el papá, porque si no ya lo hubieran enterrado, vieron que resucitó al 4º día. Se levantó. Pero tullida, apenas podía levantar un dedito nada más, débil, durante claro. 3 años, muy débil, pidió la confesión, pero todo esto le ayudó espiritualmente, que es lo bonito, para ir, como dices, hacia una conversión muy profunda, ¿no? Una conversión que además San Agustín tiene que ver en ella, ¿no? Sí, sí, sí. También aquí tenemos varios elementos. Uno, ver cómo la oración le había ayudado para, sobre todo, fue comprendiendo cómo orar, que también la imaginación, las emociones, el quedarse ahí delante del Señor, a solas con Él, sabiendo que Él nos ama, podemos decir, tratando de amar con Él, y Él va transformando la vida, el corazón de cada uno. Luego leyó las confesiones de San Agustín. Vamos a decir que de San Agustín tiene mucho, el concepto de interioridad, de descubrir a Dios en lo más hondo de su ser. Luego también muchos elementos, la fraternidad, etcétera, derivado de este encuentro con el Señor. En fin, le ayudó muchísimo. Y sobre todo, un Cristo llegado. En la Semana Santa, las monjitas exponían un Cristo, la Magdalena llorando, quizás de Cristo en el huerto, y ella quiso llevárselo a su habitación. Y entonces, cuando estaba en la habitación con ella, se postró ante él y le dijo: oh Jesús, o me cambias o yo no me levanto de aquí, me quedo aquí para siempre contigo, ¿no? O sea, cambias mi corazón o me mudas o yo aquí estoy siempre, ¿no? Y el Señor le cambió totalmente, sintió en su corazón esa experiencia maravillosa, dedicarse totalmente todo a Él. Y ahí comenzó pues unas experiencias ya místicas a partir de ese momento. Eso es lo que se marca un antes y un después en la vida de Teresa, y además la oración, que será la base, pero también que ella escribirá o contará aquellas vivencias en sus escritos místicos, ¿no? La poesía mística que va a escribir después, pero también cambia el carácter de Teresa. Teresa ya no es esa mujer débil, enfermiza, sino que tiene las cosas muy claras y además tiene el carácter para empezar una reforma del Carmelo, nada menos. ¿Qué le parece? Sí, mira, Santa Teresa es una gran mujer, en un tiempo muy difícil donde la mujer pues era reducida se adelantó a su tiempo, eso sí, claro, a la casa, etcétera, y ella con su educación, ella con las experiencias místicas de tener a Cristo en su corazón, de esas experiencias de verlo ya como él, lo único, su esposo, una experiencia de donación un matrimonio total. Espiritual, ¿verdad? Ella decía que no solamente en la oración es ir a dar, ella se donó totalmente al Señor, sino cómo Dios se daba, cómo Cristo se daba totalmente a ella en desposorios, en amor. Y esta experiencia tan grande que tuvo, quiso siempre contrastarla, ver cómo era, entenderla. Y ahí, bueno, ahí tuvo también confesores que en lugar de ayudarle decía, eso es del diablo, no, pero ¿cómo te van a ayudar? La Inquisición también estaba ya alerta y algún juicio ha tenido, ¿eh? Sí, 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 también todo el mundo estaba en contra. Sí tuvo varios confesores, no muchos, pocos, a veces jesuitas, etcétera, que le ayudaron. Sí, sigue por este buen camino. Y mucha gente buena también que le ayudó a eso, ¿no? Sí. La Iglesia necesitaba reforma, el Carmelo necesitaba ser reformado, y ella, con San Juan de la Cruz, su amigo, un fraile carmelita precisamente, empezarán esta aventura. Empezaron una aventura muy curiosa, porque en algún momento Jesús se le apareció, como ella acudía al locutorio para atender mucha gente, que a veces les ayudaba económicamente, y Jesús dijo: ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles, conmigo, ¿no? Y luego también tuvo otra experiencia profunda de cómo era el infierno, lo mal que se estaba allá, y hizo el voto de hacer lo más perfecto todo lo que hacía, ¿no? Y de evitar todo lo malo.
Bueno, ahí tuvo el ejemplo, la ayuda también de San Pedro de Alcántara, que le orientaba: andad, hijas, Otro que vais santo. por estos buenos caminos, ¿no?, etcétera, otros santos que le ayudó mucho. Y bueno, desde esta experiencia ya quiso dedicarse totalmente a Dios, y compartiendo con otras hermanas otras monjitas de la Encarnación, pues pensaron, y Jesús les reveló, después de una comunión que tuvo, que fundara un convento de San José, vamos a decir, dedicado a recuperar lo esencial de su carisma, del Carmelo, ¿no? Bueno, ahí empezaron los problemas, ¿no? El provincial, que al principio le aceptó, después la mandó a Toledo para que atendiera a una viuda que se llamaba Luisa de la Cerda, que acababa de fallecer su esposo. Todos estos vaivenes, sí, estos juicios, estas críticas, esta oposición, Teresa empieza a fundar conventos. Correcto. Unas cuantas hermanitas al principio, pero vamos, que luego se va a extender por toda la Castilla y toda la España antigua, ¿no? Sí, sí, Cuéntanos sí. cómo va esta empresa y cómo ella logra, a través de ese misticismo, de ese encuentro que tiene con Jesucristo, sacar adelante esta empresa contra viento y marea. Hay varios elementos. Uno, estaban surgiendo en ese tiempo el protestantismo en Europa, que cerraba muchas iglesias, agrarios, y ella dice: tengo que crear nuevos para que estén en todos lugares, y fue la iniciativa de crear conventos también, ¿no?, por el bien de la iglesia. Luego también, dentro de esta experiencia de ser auténticas religiosas, pues llegó el padre general de los carmelitas y dijo: esto es lo que había en el principio, lo que has creado, crea todos los que puedas, ¿no? Y incluso también en la rama masculina, y ahí le ayudó San Juan de la Cruz también, San Juan de la Miseria. Es otra historia, ¿verdad? El pobre, otro misterio. Los palos que le cayeron por todos lados. De la empresa. Y luego iban surgiendo espontáneamente, o sea, el confesor le ayudaba en un sitio, unas religiosas en otro, otros pedían. Y las religiosas hacían la casa, acomodaban la casa, ordenaban la casa. Y en ese tiempo, con ese frío, y unas condiciones pobres, ¿no? Pero pobrísimas, o sea, recuperar lo elemental. Por ejemplo, San Juan de la Cruz, el primer convento que crearon, era tan húmedo, tan inhóspito, que al año siguiente tuvieron que salir a fundar otro, porque, sí, o sea, hay unas situaciones muy complejas, podemos decir, en ese sentido, ¿no? Sí, sobre todo pero el frío. Buscaban eso. Santa Teresa quería un lugar de encuentro con Jesús. La oración era lo más bonito, que Él transforma el corazón, que lo hace nuevo. Y luego, además de esta experiencia mística de encuentro con el Señor, también la recreación. O sea, ella quería 2 horas con Jesús de oración mental y 2 horas de recreación entre religiosas. O sea, porque el encuentro con Jesús, para ser auténtico, debía llevar a la caridad, a la fraternidad entre ellas, ¿no? Y así pues creó esos conventos maravillosos de oración, de experiencias que iban por todos los lugares, ¿no? Así es, nos va a ganar la hora, Padre José, vamos a acelerar un poquito. Correcto. Vamos a la Teresa mística, la Teresa escritora. Sí, tenemos varios libros. Primero, el libro de la vida. Los confesores le pidieron, ¿no? Primero para ver qué es lo que vivía, para contrastar, a ver si estaban de acuerdo. El primer manuscrito que hizo del libro de la vida lo cogió la Inquisición, porque hizo: esto puede ser del diablo, puede ser. Y ahí se lo dejaron un poquito de lado. Y por eso, para ello, tuvo que volver a escribir, porque las monjas le decían: cuéntanos cómo ha sido todo, ¿no? Sí. Y tuvo que volver a escribir, pues, Camino de Perfección, tuvo que volver a escribir el castillo, las moradas. Y es que ahí recoge un elemento muy bonito, un concepto de persona, donde dice: cada uno en su interior es riquísimo, y nos invita a todos a ir a nuestro interior. Dice: nuestra vida interior es como muchas moradas. Tenemos el afecto de la familia, tenemos el afecto de Dios, pero hay una morada que es la principal, que es Cristo. Y si vamos ahí a nuestro interior y nos encontramos con Él, Él cuánto nos va a regalar abundantes bendiciones. Y así comienza todo un proceso, podemos decir. Primero, un camino espiritual, ¿no? Sí, primero la oración, después la unión,
la quietud, el sosiego de las potencias, de que todo esté pacificado, calmado, en el amor de Dios, la oración, desposorio espiritual y matrimonio espiritual con Cristo, ¿no? Todo se logra a través de la oración, no tanto mucho de tantas penitencias, etcétera, sino de ese encuentro con el Señor que va dejando su ser en nosotros, nos va transformando y nos va haciendo nuevos, ¿no? Y lo reflejó en sus libros, ¿no? Y además, muero porque no muero, aquella frase, ¿no? Y también vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Esa es la Teresa. Cuéntenos, porque finalmente murió. Bueno, estamos en la última fundación en Burgos. Ella tenía mucho miedo al frío de Burgos. Ella tenía muchas enfermedades ya en ese momento. Ya mayor, ha pasado toda una historia. Sí. Y después de llegar allá, el obispo no estaba muy de acuerdo. Sí. Después, al final, ya lo aceptó. Y cuando ella iba a regresar a Ávila, porque iba a tomar posesión, iba a hacer sus votos una sobrina, pues le mandó el vicario general que fuera a ver a la duquesa de Alba, que iba a dar a luz en Alba de Tormes, y que quería que estuviera Madre Teresa en el momento que iba a dar a luz ella. Dice, pero si estaba medio muriéndose, ¿no? Y ella cantando por esos lugares, aunque estaban muriéndose. Hay que decir que en aquella época, helada de frío, te movías por toda la Castilla, por toda la zona que estaba, en burro, caballo o carreta. Y fíjate, y bueno, total, sí, llegar ahí y descubrir, o sea, ya a punto ya de morir, y lo único que pudo decir es: muero en la Iglesia Católica, ¿no? O sea, la experiencia, después de tantas dificultades que he tenido, estoy ahí con el Señor y con la Iglesia, ¿no? Y finalmente en esa morada que tanto quería, ¿verdad? A la que había llegado, y nos dejó como regalo, como testimonio de esa experiencia mística, esa poesía áurea, esa poesía espiritual, ¿verdad? Solo voy a leer esta parte. Sí. Vivo ya fuera de mí después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso este letrero: ¡ay, qué larga esta vida! ¡Qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida! Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero. A propósito, hemos hablado con el padre Severiano del Día de los Difuntos, precisamente sobre la muerte. Padre José, y también esta oración tan bonita: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Qué bonita, ¿verdad? Momentos de inquietud, de movimiento. Podemos optar por la calma con ese verso de esa poesía de Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Queridos amigos, hasta el próximo miércoles. Que estén bien. Gracias, Padre José. Gracias.